Hola iglesia, ¿cómo están todos? Bienvenidos familia, gracias por acompañarnos hoy en nuestro servicio de miércoles. Estamos estudiando el libro de los Salmos y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos acompañan, que estudian la palabra con nosotros. Sigamos animando a otros, invitando a otros a conectarse en la iglesia, a conectarse con la comunidad de fe. Aquí en Redención queremos recibirles los domingos. Estamos teniendo servicio ya adentro de las instalaciones a las 2 de la tarde. Tenemos ministerios de niños, ministerios de jóvenes. Invite a otros a venir a la iglesia porque necesitamos juntos buscar al Señor. Él tiene algo maravilloso para cada uno de nosotros. Así que estemos orando también por todas las necesidades, algunos enfermos, algunos en hospitales. Hemos recibido noticia de algunos que están en necesidad de sanidad. Yo quiero invitarte a que en este momento tomemos un tiempo para orar. Antes de empezar a estudiar el libro de Salmos, en el Salmo 37, hoy vamos a concluir el Salmo 37. Quiero invitarte a que oremos, a que levantemos este tiempo que es para el Señor y levantemos a nuestros hermanos en necesidad aquí en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, nuestros familiares y a todo largo de Latinoamérica también, nuestros pastores, hermanos, amigos, colaboradores en el reino de Dios. Estamos orando por cada uno de ustedes y queremos decirles que Dios está con nosotros. Y recuerden que juntos estamos sirviendo al Señor, quien tiene cuidado de nosotros. Y es lo que vamos a ver en la palabra de Dios. Pero antes que nada, oremos juntos. Incline su rostro ahí donde estás. Ore conmigo. Padre, te damos gracias. Este momento, Señor, es para ti. Este momento, Señor, tú lo has puesto para venir ante ti, Señor. Reconocemos que sin ti somos nada, Dios. Reconocemos que sin ti, ¿dónde estaríamos? Tú eres el fiel, el justo, el proveedor, Señor. Tú eres nuestro sanador y nuestro refugio. Y hoy venimos ante ti, amado Dios, a pedirte, Señor, que tú seas glorificado, que tú seas exaltado, que tu nombre, Señor, sea levantado en alto, Dios. Que nuestros labios declaren alabanza a ti, Señor. Que nuestro corazón, Dios, tu palabra germine y dé fruto y consuma nuestra vida, Señor. Lave nuestra mente y nuestro corazón para pensar, Señor, en tus mandamientos, en tus palabras, en tus preceptos, en tu amor, en tu verdad, en tu justicia, Señor. Y como veremos hoy, Señor, que queremos meditar en tu palabra, queremos, Señor, ser alimentados por ti, Dios, el pan de vida. Señor, levantamos a nuestros hermanos en necesidad, algunos enfermos, Dios, algunos por alguna necesidad de sanidad, Dios. Cáncer, Padre, te pedimos que tú sanes todo cáncer, Señor. Te pedimos que sanes también, Señor, toda necesidad, Padre, de cardiovascular, toda necesidad, Señor, de presión alta, de presión baja, Señor, de diabetes. Te pedimos, Dios, tu toque de sanidad. Para aquellos, Señor, que tal vez aún están luchando con una provisión económica, Dios, te pedimos tu provisión, amado Dios. Queremos que tú seas quien nos saque adelante, Dios. En nuestra habilidad y en nuestra sabiduría estamos cortos, terminamos faltos, Señor, de poder realmente resolver tantas necesidades. Pero tú eres un Dios todopoderoso. Tú eres quien nos sostiene y nos guarda. Y nuestra vida te pertenece, Señor. Y queremos deleitarnos en ti, confiar en ti y sobre todo esperar en ti, mi Señor. Te damos gracias esta tarde en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Bueno, acompáñenme al libro de Salmos, en el Salmo 37, y hoy vamos a terminar este capítulo. Hemos estado unas 3 semanas ya en este capítulo 37 y hemos estado viendo cómo es que este salmo, este canto de sabiduría, ¿verdad? David lo escribe y lo escribe por experiencia propia. Él ha conocido al Señor, ha visto cómo el Señor lo ha sacado adelante, ha visto cómo el Señor lo ha sustentado desde joven hasta siendo rey y ahora anciano. Se dice aquí en este salmo, varias veces las repite David, de que debemos de confiar en el Señor y de que Él es quien nos dará heredad, el Señor es quien nos protegerá y que debemos de no preocuparnos por la prosperidad de los malvados o de la maldad, porque al final del día Dios va a cuidar
de cada uno de nosotros. Así que vaya conmigo al verso 30, ahí nos quedamos. Le recuerdo, usted puede escuchar los mensajes en la página de Facebook y en la página de YouTube y puede ver los mensajes anteriores. Acompáñame en el verso 30, vamos a ver los versos del 30 al final de este capítulo, creo que es el 40, y vamos a estar viendo aquí lo que dice la palabra de Dios. El verso 30 en el Salmo 37 dice: la boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Aquí estos dos versos, este verso es poderosísimo y veamos lo que nos está diciendo acerca de aquel que habla sabiduría, de aquel que tiene una conducta conforme al corazón de Dios. Y sabemos que David, siendo rey, habiendo empezado como un pastorcillo, ¿verdad?, cuidador de ovejas de la casa de su padre, siendo él un humilde granjero, por así decirlo, un humilde pastor, Dios lo pone como rey, lo unge como rey, y siendo David imperfecto en sus pecados también, él pudo honestamente reconocer su pecado y reconocer su necesidad de Dios. Y Dios lo levantó una y otra vez, lo sacó de mucho peligro y lo guió como rey de Israel. Y David tenía mucho que decir acerca de esto, de cómo confiar en el Señor, cómo estar en el corazón de Dios. Y empieza diciéndonos aquí: la boca del justo habla sabiduría. Es algo muy importante en la Escritura, la conducta, que no solamente el conocer la palabra de Dios es algo interno que es necesario, sino que debe de verse en nuestra conducta. Y es ahí donde Jesús nos dio las promesas del Espíritu de Dios para guiarnos a toda verdad. Por eso es que necesitamos de nuestra comunión con Dios para poder nosotros cambiar, crecer, madurar y realmente nuestra conducta ser diferente a la del mundo. Realmente totalmente diferente a la del mundo debe de ser nuestra conducta. Y es ahí donde, en las palabras de Juan el Bautista, es donde ahí tú y yo debemos de morir, menguar, para que Él crezca, para que su carácter en nosotros, su palabra en nosotros, crezca y active en nosotros por medio de su poder, por medio de su palabra y por medio de nosotros someternos a Dios, una conducta que agrade y sea de bendición para otros al final del día. Entonces, pregunto, ¿cómo está tu conducta? ¿Cómo está mi conducta? ¿Cómo está mi actitud? ¿Cómo está mi corazón, por así decirlo? La conducta, el cómo actúas, es muy importante para Dios. Podemos expresarlo y podemos ver al ir al trabajo, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra conducta? Muchos de nosotros tenemos trabajos donde nuestros jefes o compañeros no conocen a Dios y están siempre juzgando nuestra conducta, por así decirlo. Pero déjeme decirle algo. Debemos de basar nuestra conducta no en lo que los demás piensen, sino en Dios, en buscar agradar a nuestro Dios. Por eso David dice: el justo habla sabiduría y su lengua habla justicia, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Y esto es bien importante, porque ¿cuántos de nosotros resbalamos? ¿Cuántos de nosotros tropezamos? ¿Cuántos de nosotros tenemos mucho conocimiento, pero poca práctica, verdad? Y es importante eso en nuestras vidas. Y conocimiento de la palabra de Dios es bueno, es necesario, es importante, es alimento a nuestro corazón, pero recuerde, va en par con la advertencia de la palabra de Dios para guardarnos en el camino correcto, que es en el camino del Señor.
Por eso es que es importante instruir a nuestros hijos, instruir a nuestros familiares, que el ser cristiano no es de que somos ya perfectos, sino es que somos lavados y perdonados por la sangre de Cristo para que Él haga su obra en nosotros y ellos también puedan recibir eso y aceptar al Señor para también su vida ser cambiada por Dios, no por nosotros o por nuestras habilidades, sino por Dios y nosotros rendirnos a Él. De hecho, este domingo que hemos estado estudiando el libro de Job, hemos visto cómo ni la sabiduría de los amigos de Job, ni la sabiduría de Job eran suficientes para ayudarles a tener esa paz y esa esperanza en medio de tanta necesidad y de tanto sufrimiento. Y vimos en el capítulo 28 cómo Job está reflexionando en que verdaderamente ni el más sabio del mundo, ni la capacidad del ser humano por obtener riquezas y por obtener grandes cosas, le da la sabiduría necesaria para realmente tener esa paz y esa esperanza. Y que solo Dios la tiene. Y vimos unos versos en el libro de Santiago y hoy, en luz de este verso, Dios nos está guiando en este tema de la sabiduría, ya sea domingo o en el libro de los Salmos, cómo es que tú y yo necesitamos realmente poner a un lado la sabiduría del mundo y buscar la sabiduría de Dios. En otras palabras, vimos caminar en el temor del Señor, caminar en humildad con Dios, reconocer, Señor, yo no tengo respuestas. Hay tantas veces mi esposa me pregunta, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo vamos a hacer con aquello? Y la mayoría de las veces mi respuesta es, no sé. Debemos orar y pedirle a Dios en su palabra qué hacer. Y eso es lo que debemos de hacer, cada uno de nosotros. Caminar una vida en la que antes de actuar, digamos, Señor, no sé, ayúdame, muéstrame el paso que dar. Recuerde que muchos son los planes del ser humano, nos dice la palabra, pero al final del día se cumple el propósito de Dios. Entonces quiero invitarle a que marque ahí el Salmo 37. Vamos a volver a los versos en adelante, pero quiero que vaya conmigo a Santiago capítulo 3 y vamos a ver los versos del 13 al 19 y vamos a ver cómo es que se debe de ver esta conducta de sabiduría y entender qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto. Porque hay mucho peligro en nosotros cuando pensamos que ya sabemos. Cuando pensamos que, ¿quién es este para decirme a mí? O cuando decimos, ¿quién es esta persona en la iglesia para meterse o decirme a mí qué debo hacer y cómo hacer? Y la sabiduría correcta, vamos a ver aquí en Santiago y al final del Salmo, es aquella que busca realmente aprender y conocer. Y no tan solo ahí, sino ponerlo en práctica. Entonces vaya conmigo al Santiago 3, versos 13 al 19. Y el verso 13 dice así. Santiago escribiendo en la iglesia universal, por así decirlo, a todos, una carta para toda la iglesia, pero específicamente en este capítulo 3, Santiago escribe en los versos anteriores a aquellos que estaban en la iglesia queriendo ser maestros, pero su conducta no se mostraba realmente con sabiduría de Dios. Entonces ahí es donde está este contexto, pero nos ayuda a entender cómo Dios ve la sabiduría, cómo Dios ve al creyente que realmente está caminando en una sabiduría, en una vida sometida a Dios. El verso 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Subraya esa parte. Aquí en este verso 13 empieza diciendo, ¿quién es sabio? Recuerde, el contexto de este capítulo en Santiago es de que había algunos maestros queriendo enseñar, pero no queriendo dar el ejemplo. Daban la enseñanza, pero no vivían la enseñanza. Y eso es muy importante. Y les dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Aquellos que se dicen sabios y entendidos, que lo muestre en su buena conducta,
sus obras en sabia mansedumbre. Esto es clave, la palabra mansedumbre. Y Santiago lo que está diciendo aquí es que a esos que hablan, enseñan, o que quieren hablar y enseñar, deben también vivir. Y ese es un reto para todos nosotros como cristianos. Debemos de buscar vivir. La palabra sabio aquí en este verso 13, ¿quién es sabio? Es una palabra que se usaba técnicamente, los judíos la usaban para referirse al escriba, al maestro, al rabí. Lo catalogaban como el sabio, el que conoce, el que sabe. Y como todo ser humano sabemos, ninguno de nosotros podemos tener toda la sabiduría, solamente Dios. Y es lo que va a decir estos versos aquí. En otras palabras, les dice, todos ustedes que se creen sabios necesitan las buenas obras. Necesitan en sabiduría, en mansedumbre, termina el verso 13. Necesitan al Señor. Es aquí donde tú y yo necesitamos al Señor para realmente ser entendidos y de buena conducta. Esta palabra sabiduría o comprensión o entendimiento o entendido, es como se puede traducir esta palabra, es dentro de la fe de los creyentes. Está escribiendo a la iglesia, Santiago, y está escribiendo a los cristianos, a los creyentes, a los que confían en Dios. Igual David en el Salmo 37, estamos viendo que está escribiendo a aquellos que confían en Dios, que se deleitan en Él. Debemos de confiar y esperar en Dios, que Él pondrá a un lado la maldad y dará heredad y bendición a los justos, aquellos que esperan sabiamente en el Señor. Y es ahí donde empieza el proceso. En sí, el ser sabio no es necesariamente tener mucho conocimiento. El ser sabio es en realidad ser entendido de quién es Dios y cómo es que debo yo comportarme. Eso es clave. Entonces vamos viendo aquí, dice mansedumbre, subraya esa palabra mansedumbre. Esta palabra mansedumbre se está refiriendo a una forma diseñada de aquel que no atrae atención hacia sí mismo. Intencionalmente busca atención a Dios, no a sí mismo. Y esta palabra mansedumbre se puede decir es alguien no débil. La palabra prautes es la palabra que se usa aquí para mansedumbre. No es de alguien con debilidad y resignado y apagado y pisado. Es alguien que acepta la intención de quién Él es y lo que Dios quiere hacer a través de Él. En otras palabras, no está llamando la atención hacia sí, sino hacia Dios. Hacia ti mismo, sino hacia Dios. Pregunto, ¿llamas la atención hacia ti? ¿Verdad? Las quejas cuando algo te molesta, lo estás llamando hacia ti, lo estás haciendo todo acerca de ti, estás preocupado nada más por ti, por qué piensan por ti, yo estoy incómodo, me hicieron esto a mí me va mal. Y las demás personas también necesitan el amor de Dios, también necesitamos esa mansedumbre. Y es lo que está refiriéndose aquí. La mejor manera de escribirlo es los caballos, por ejemplo. Decimos, este caballo es manso, tiene mansedumbre, ha sido mansito, no es salvaje, por así decirlo. Y es lo que está diciendo aquí. Tú y yo somos cristianos en el que estamos domados por Dios. Esa es la palabra. Estamos siendo dominados por el Señor. Y qué maravilloso es eso, porque no se ve de la noche a la mañana, sino se ve en un proceso de rendimiento, de seguir confiando en Dios, de seguir esperando en Dios, de seguir pensando antes de actuar, de consultar a Dios antes de decidir. Y eso es lo que significa tener una vida aplicada, una buena conducta en mansedumbre, está diciendo aquí el verso 13. Es importante ver esto porque el rey David, en luz del Salmo 37, que es ahí donde estamos, el rey David era guerrero
estaban en guerras, luchaban contra pueblos impíos que querían destruir al pueblo de Israel, que querían traer religiones paganas, que querían traer cosas. Y en su mansedumbre a Dios, en su sometimiento al Señor, David pudo hacer los pasos que Dios le daba. Es interesante esto, porque muchos de nosotros necesitamos ese dominio propio, ser domados por el Espíritu de Dios, someternos a Dios. Vaya el verso 14 ahí en Santiago 3, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, ahí está la conducta, ¿verdad? No correcta, la conducta a veces de sabiduría humana. No se jacten, no mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, subraya esa palabra. Animal, dice aquí esta versión Reina Valera, diabólica. Porque donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. En otras palabras, donde está la sabiduría humana, hay problemas. Donde está la sabiduría humana que es terrenal, a veces diabólica, Santiago se va incluso a incluir que muchas veces nuestra sabiduría, nuestras acciones, nuestra conducta son influenciadas incluso por las mismas actitudes del mundo, del diablo. Y hay que tener cuidado con eso. Esta sabia mansedumbre de la que nos dice el verso 13 no tiene este contexto de amargura, de contención, de jactarse, de llamarse la atención, de estar engañados o mentir contra la verdad, porque esta sabiduría no viene de lo alto. Y esa misma frase nos dice, la sabiduría que tiene todo esto no viene de lo alto, y la sabiduría que necesitamos es la que viene de lo alto. Es una situación crítica en la que estamos en estos momentos, en nuestras vidas como cristianos. Existe la pregunta en algunos cristianos, ¿debo yo contender contra la política? ¿Debo yo contender contra el mundo? ¿Debo yo contender contra la maldad? ¿Debo yo levantarme en voz, levantarme en armas, levantarme contra lo que va en contra del mundo? Y déjeme decirle, la mejor manera de vencer al mundo es sometiéndonos a Dios, porque la sabiduría que nos va a ayudar a caminar en el mundo y ser efectivos con el amor, con el poder de Dios, va a ser una vida sometida a la sabiduría que viene de lo alto, que no es contenciosa, que no llama la atención a sí mismo, y que no miente a la verdad, sino que es transparente, es honesto, reconoce su falta, reconoce a quién le pertenece y reconoce que somos de Dios. En otras palabras, todos somos pecadores y reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestras ambiciones egoístas, reconocemos nuestra falta de Dios. En otras palabras, somos impacientes, somos desesperados. Y nos dice aquí los versos 14 y 15 al 16, del 14 al 16, termina diciéndolo terrenal. Esa palabra nos dice el significado que es tener la vista solo en esta vida. La sabiduría que no es de Dios tiene su mirada puesto en esta vida, nada más. Todo es para esta vida, todo es para lo que yo puedo lograr aquí, todo es para este tiempo. Ahora, no me malinterprete, hay que poner nuestra vista en qué estamos haciendo en esta vida, cómo estamos viviendo en esta vida, ese es el punto. Y nos dice, obviamente, diabólica, inspirada por el enemigo. ¿Sabe que Satanás es el padre de mentira, de disensión, de engaños, de división? Es el acusador, es el mentiroso,
es el que va y dice delante de Dios, ¿cómo es que tú puedes servir a Dios? ¿Cómo es que éste puede amarte, Señor? Vemos en la historia de Job. Mismo Satanás va delante de Dios y le dice, Job te ama porque lo has bendecido en esta vida. Y Dios le dice, considera a mi siervo Job. Él es justo, perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y vemos la perseverancia de Job. Y tenemos que perseverar tú y yo en este amor a Dios, en esta vida, sometidos a Dios, no engañados por el mundo. Eso es muy importante. Y es lo que está diciendo David en el Salmo. Vamos a ver al final cómo concluye David diciéndonos verdaderamente lo que es el justo, el que espera en el Señor. Veamos un par de versos más aquí en Santiago 3 para seguir viendo esta realidad que tenemos tú y yo, esta prueba de nuestra sabiduría contra la sabiduría de Dios. Debemos de hacer que esa sabiduría desaparezca y recibirla de Dios. Mire lo que dice el verso 17 en Santiago 3. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, diga conmigo pura, después pacífica, amable, subraya estas palabras, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. A esto se está refiriendo David, de aquellos que no hablan, que hablan en sabiduría de Dios, que en su corazón está la ley del Señor. Está hablando de este fruto. Y Santiago nos ayuda a ver cómo se ve, cómo se expresa, qué características tiene la sabiduría que viene de lo alto. Y vemos aquí unas palabras muy importantes. Viene diciéndonos, primeramente es de lo alto. En otras palabras, la sabiduría de Dios. Y tiene frutos, es lo que nos está diciendo. Y nos da esta palabra primeramente pura. Se está refiriendo a que está ausente de cualquier actitud o motivo pecaminoso. Cuando dice esta palabra pura, dice la sabiduría de Dios está ausente de pecado. Esto es muy interesante porque Cristo fue aquel que, siendo no pecador, tomó lugar por un pecador, por nuestros pecados. Él teniendo la sabiduría pura, siendo no pecador, no tenía él en su corazón ni intención ni actitud pecaminosa. Él no pecó, aunque fue tentado en todo. Dio su vida por nosotros pecadores. La sabiduría de Dios viene por medio de una relación con Jesús. Tiene que estar muy importante eso en claro. Tú y yo no podemos tener sabiduría del cielo si no tenemos una relación con Dios primero. Si tú y yo no rendimos nuestra fe a Dios primero, confiamos en el Salvador, confiamos de que somos pecadores, tenemos entrada a esta realidad de que tú y yo vamos a poder recibir el temor de Jehová, poder recibir la sabiduría de Dios, porque primeramente es pura. Es lo que está diciendo aquí Santiago, está escribiendo a la iglesia. Y está escribiendo, primeramente debe de ser de Dios, debe de ser no de una actitud o motivo pecaminoso. Qué tremendo es esto. ¿Y cuánto necesitamos a Dios para esta sabiduría? ¿Es una sabiduría o es un caminar en el que Dios nos está invitando a vivir, a estar con Él? Aquí en esta tierra, Dios quiere darte eso. Y dice, es después pacífica, diga conmigo pacífica, es pasible, es en paz, es buscando una descripción clara de quién es Dios. De hecho, este tema de paz y de gracia y paz en el Nuevo Testamento es la realidad de la iglesia en el Nuevo Testamento. Es aquella contradicción, por así decirlo, de que Dios, siendo un Dios justo, teniendo razones para ser severo, para juzgar al pecador, Él fue gentil
y amable y se humilló siendo siervo para dar su vida por aquellos enemigos de Él, por aquellos pecadores que lleguen a arrepentimiento, nos dice la palabra de Dios. Qué maravilloso es eso. Porque nos dice que tú y yo podemos arrepentirnos y venir a los pies del Señor. Esa sabiduría es pacífica, es gentil, es amable. Continúa diciendo esta palabra amable, es la palabra traducida que significa aquella persona que tiene imposible encontrar un derecho de condenar a alguien. Esta persona amable no tiene manera de encontrar el derecho de ser juez sobre alguien más. Es esta la realidad para todos nosotros que somos pecadores y que Jesús nos ha amado y ha dado su vida por nosotros. Es lo menos que podemos hacer, ser amables, porque ¿quién soy yo para ser juez? ¿Quién soy yo para aplicar estrictamente la ley hacia alguien cuando yo he necesitado de la misericordia de Dios? La sabiduría de Dios es amable, porque tú y yo, ¿cuándo vamos a poder juzgar a alguien? Esta palabra amable en el contexto de esta carta de Santiago, el significado también es aplicado a aquellos que prefieren perdonar que juzgar. Qué tremendo. La sabiduría de Dios nos da la habilidad para perdonar y tener ese deseo de perdonar, de reconciliar en vez de juzgar. ¿Cuántos necesitamos eso? Empieza conmigo. Es una palabra muy importante en el contexto de la iglesia en el Nuevo Testamento. Y es una palabra para nosotros que debemos de adoptar en nuestra vida diaria, en nuestro caminar con Dios. De hecho, es difícil traducirla al español, esta palabra amables. Es una palabra griega difícil de decir, es apiekes. Y la mejor traducción que se ha encontrado de esta habilidad, de esta sabiduría de Dios, de la amabilidad de Dios, es dada por Matthew Arnold. Y esta traducción que le ha dado es dulce razonamiento. Y es la capacidad de extender a otros el ser amable, considerando que nosotros necesitamos esa amabilidad. En otras palabras, está tratando a otros como desea ser tratado. Y es ese dulce razonamiento. La sabiduría de Dios nos da un dulce razonamiento hacia otros. Qué maravilloso es esto. Continúa diciendo la carta de Santiago, capítulo 3, esta sabiduría es benigna, es dócil, es conciliadora, es restauradora, por así decirlo. La sabiduría de Dios busca reconciliar, busca ser dócil, y es lo que necesitamos. En vez de ser rígido e inflexible, la sabiduría que viene de Dios nos va a ayudar a realmente escuchar a otros y reaccionar de la manera correcta y que nos va a dar buenos frutos como resultado. Reconciliación, amistad, madurez, etcétera, etcétera. Así era Jesús. Así era Cristo. Él caminó con sus discípulos, hombres común y corrientes. Él caminó y comió con pecadores, se sentó a la mesa. Recuerdan la historia de Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo siendo un recolector de impuestos. De hecho, Zaqueo estaba sacando todas las mayores riquezas de todo el mundo. Y siendo él deseoso de conocer a Cristo, estaba en la multitud y como era chaparrito, nos dice la historia en los evangelios, él se sube a un árbol y Cristo lo ve y le dice, bájate de ahí, Zaqueo, porque esta tarde, esta noche estaré comiendo contigo. Y siendo un pecador, Zaqueo, viene Jesús a comer con él. Zaqueo invita a sus amigos y Jesús les habla del reino de Dios. Zaqueo viene a conocer a Cristo, se convierte en su fe en Cristo, en seguidor de Jesús.
y Dios hizo esa obra en él. Y cuando tú y yo tratamos a otros como Dios nos ha mostrado a nosotros su misericordia, estamos aplicando la sabiduría benigna de Dios. Está diciendo también los versos del 14 en adelante, de aquí del 17 al 18, nos está diciendo que es una sabiduría llena de misericordia, sin hipocresía. En otras palabras, esta sabiduría de Dios extiende su mano generosamente para dar misericordia. Se ve la sabiduría de Dios, en otras palabras. Es increíble cómo nos reta la palabra de Dios. Esta sabiduría es la sabiduría que Cristo mostró hacia nosotros como pecadores. Él honestamente habló del reino de Dios, habló del pecado del hombre y habló que vino a morir por el pecado del hombre. Esa es la realidad y debemos escuchar ese mensaje de Dios. Termina diciendo el verso 18 en Santiago 3, esta sabiduría es el fruto de justicia que se siembra en paz. Debe de haber fruto en nuestras vidas. Y es ahí donde todos debemos de ponernos a cuentas con Dios. Señor, yo quiero dar fruto. Yo quiero vivir una vida que dé fruto verdadero. Ese debe de ser nuestro deseo, iglesia, de caminar en el temor de Jehová, de caminar en el conocimiento de Dios, en la sabiduría de Dios. Volvamos al Salmo 37, vamos a concluir con este contexto, ¿verdad? Con esta realidad de qué es la sabiduría, qué es caminar humildemente delante de Dios, es lo que nos está ayudando aquí, porque David va a continuar en el Salmo 37, vaya al verso 32 ahí conmigo, y va a decir, acecha el impío al justo. Recuerden, nos está animando a mantenernos en sabiduría con Dios, y procura matarlo. El malvado, el injusto, procura matar al justo, al que confía en Dios, al inocente. Y dice, Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzguen. El que confía en Dios y se deleita en Dios. David está diciendo, habla sabiduría, hay fruto de sabiduría, la palabra de Dios está en el corazón de él. Y aunque venga el injusto a matarlo, Dios no lo dejará, ni lo condenará cuando lo juzguen. Lo mirará justo, confía en Dios y se deleita en Dios. El Señor promete proteger a su pueblo y promete no traer condenación a aquellos que le aman. El verso 34, continuemos. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, y he aquí ya no estaba. Lo busqué, y no fue hallado. Espera en Jehová, el que confía en Dios, el que habla sabiduría. Y vimos, Santiago nos dice cuál es la sabiduría de Dios, en la que se ve el fruto de Dios en nuestras vidas. Esta frase, espera en Jehová, es la idea de que tú y yo en obediencia esperamos siendo siervos, sirviendo a Dios, esperamos siendo siervos de Él. Esperamos para tener la heredad que Él nos va a dar en su tiempo. Y tenemos una expectativa de que Dios está trabajando en nosotros, aquellos que confían en Dios. Por eso quiero invitarte a que, si tú no tienes una relación con Dios,
una comunión con Dios, déjame decirte, Él te ama y Él quiere tener una comunión contigo para que tú puedas heredar y estar con Él y que tu vida sea cambiada. Hay tantos de nosotros que estamos atados en el mundo, atados en las cosas del mundo, en la ambición del mundo, que necesitamos que Dios nos haga libres de todo eso. Dios tiene algo para cada uno de nosotros y Él nos puede hacer libres. Usa aquí David esta frase: el impío será como laurel. Dice, vi yo al impío sumamente enaltecido que se extendía como laurel verde. Este laurel verde son árboles frondosos, llenos de ramas, llenos. Y en el Salmo 1, David usa al justo, lo menciona como aquel que es como un árbol plantado y su hoja nunca cae y es frondoso. Aquí la está usando en contraste. Aunque parezca que el impío, aunque parezca que nuestro pecado nos esté ayudando a florecer, nuestros malos negocios, nuestras mentiras, nuestro engaño, engañando a otros, haciendo trampas a otros, estamos floreciendo y creciendo en la sabiduría del mundo, echando abajo a otros, porque es así como crece la sabiduría del mundo, es así como los ricos se hacen ricos, engañando y oprimiendo a los pobres, y lo vemos en nuestra nación, en nuestro mundo. Y David está diciendo, he visto cómo el impío es como un laurel que es cortado. Un árbol frondoso. ¿Quién corta un árbol frondoso? Dice, wow, qué bonito ese árbol, dice uno, lo deja ahí. Dice, sí será cortado el malvado. Así será cortada nuestra vida si verdaderamente no nos arrepentimos. Debemos de venir delante del Señor y reconocer que solo Él es justo y santo, que solo Él merece el honor. Es muy interesante este contraste. Verso 37, ya para terminar, vamos a leer del 37 al 40. Dice el Salmo 37, considera al íntegro y mira al justo. Este es Dios. Porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extendida. Pero la salvación de los justos es de Jehová. Subraya esa parte. Y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Dios es nuestra fortaleza en tiempo de angustia. Jehová te ayudará y te librará. Los libertará de los impíos y los salvará. Y termina, por cuanto en Él esperaron. David menciona 5 veces cuánto va a destruir Dios al malvado. Que Él va a destruir a los malvados, Él va a destruir a los pecadores, Él va a destruir a los que no se arrepienten, a los que no reconocen a Dios. Y por 6 veces dice, Dios les dará heredad a aquellos que confían en Él. Pero la salvación de los justos es de Jehová. La salvación es de Dios. La salvación para el ser humano viene de Dios. Esa es la sabiduría de Dios, que siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros para darnos vida y vida eterna, para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna, para que tú y yo podamos confesar con nuestra boca, creer en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor para ser salvos y para que veamos lo que dice su palabra también de que somos hechos nuevas criaturas en Él, lo cual Dios pone en nosotros un nuevo corazón, un nuevo espíritu, pone en nosotros su verdad, su amor, su compasión, su sabiduría para ser nosotros un ejemplo y un testigo, un testimonio a aquellos que necesitan a Cristo en sus corazones. Dios hace esa obra para continuarla haciéndola en otros a través de ti y de mí, que siendo pecadores hemos venido a reconocer, Dios, confío en ti, espero en ti, quiero esperar en ti, Señor, no quiero desesperarme, quiero estar confiado en ti, Dios, porque en ti quiero estar seguro, en ti quiero esperar, en tu momento, Señor, yo quiero ser cuidado por ti
y liberado por ti, Señor. El Señor también nos da su cuidado y su ayuda. Las salvaciones de Dios y la ayuda y el cuidado también vienen de Dios, familia. Ahí es donde debemos de confiar en Él, esperar en Él. Quiero invitarte a que, si tú necesitas a Dios esta tarde, Dios nos ha puesto en este momento para darnos esta palabra. Es para mí, es para ti. Yo la necesito tanto como cualquier otra persona. Me edifica, me bendice, me reta, me lleva a reconocer mi pecado, mi maldad. Si tú estás hoy necesitado de Jesús, yo quiero invitarte a que hagas una oración conmigo. La hagas en fe, la hagas confiando en Él. Ahí donde estás, si ese eres tú, ahí donde estás, inclina tu rostro y ora conmigo estas palabras. Di: Señor Jesús, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Quita toda perversidad y todo pecado en mí, Señor. Dame tu sabiduría, que es mansedumbre, que es bondad, que es dada en paz. Recibo, Señor, tu perdón. Reconozco mi pecado y reconozco que tú eres el Salvador del mundo, Jesús. Tú moriste por mis pecados. Te doy gracias por hacerme tu hijo, tu hija. Ayúdame a caminar en obediencia a ti, Señor, en comunión contigo, Padre, en entendimiento de tu palabra, en sumisión a ti, Señor, conectado a tu iglesia, conectado a tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, qué honor es estudiar la palabra de Dios juntos. Ahora quiero invitarles a que tengamos un tiempo de alabanza y adoración. Nuestro equipo de alabanza cada domingo es un equipo que Dios ha usado grandemente. Bendice nuestra congregación, bendice nuestras vidas y les pido que estén orando por ellos. Dios los está usando grandemente a cada uno de ellos. Así que le invito a que no se desconecte y esté con nosotros en este tiempo de adoración. Los esperamos en nuestro próximo servicio. Si usted necesita alguna necesidad, una petición de oración, háganosla saber, mande un mensaje ahí en el chat, háganoslo saber, puede mandar un correo también o un mensaje en la página de Facebook, en Redención Temécula. Estamos para servirles y continuemos en adoración juntos al Señor y los espero el domingo en el servicio aquí a las 2 de la tarde o en línea a las 6 de la tarde. Dios les bendiga, les amamos grandemente. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida. Y vamos a cantar que le debemos al Señor por esa vida que nos ha dado a nosotros. Amén. Nos ayuda. Cantamos. Razón de mi existir. Queremos demostrar a ti, queremos proclamar aquí que tuyo es mi corazón, Jesús. Porque todo lo que tengo debo a ti. Porque todo lo que tengo debo a ti. Jesús, queremos confesar a ti, queremos adorar aquí, que libertad solo se encuentra en ti. Otra vez, queremos confesar a ti, queremos adorar aquí, que libertad solo se encuentra en ti. Todo lo que tengo debo a ti, porque todo lo que tengo debo a ti, Jesús. Vida, gozo, paz
paz en mi corazón. Vida, gozo, paz en mi corazón. Porque todo lo que tengo debo a ti. Porque todo lo que tengo debo a ti, Jesús. Queremos confesar a ti, queremos adorar a ti. Tu libertad solo se encuentra en ti. Todo lo que tengo debo a ti. Todo lo que tengo debo a ti, Jesús. Mira, gozo, paz en mi corazón. Vida, gozo, paz en mi corazón. Porque todo lo que tengo debo a ti. Porque todo lo que tengo debo a ti, Jesús. Le debemos a Jesús. Amén. Levantamos un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos en el desierto, broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor, libertad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. Dile a él que el cielo se parta en dos, inúndanos en el desierto, broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Dile a él, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey.
voz. Dile a Él. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, hosana al Señor, amén. Él es digno de ser alabado y glorificado. Ahora vamos a decirle que no nos vamos a mover, no nos vamos a mover de allí donde Él nos ha puesto. Amén. Nos ayuda. Fija mi mirada en ti está. Tu luz venció mi oscuridad. Sé que nunca más seré igual. Sé que nunca más seré igual. No, no, no me moveré. No, no, no me moveré, aquí firme estaré a tu lado. No, no, no me moveré, no, no, no me moveré, aquí firme estaré a tu lado. Vivo yo, mas tú en mí, todo es hecho nuevo ahora en ti. No vivo yo, mas tú en mí, todo es hecho nuevo ahora en ti. Otra vez, todo es hecho nuevo ahora en ti. No, no, no me moveré, no, no, no me moveré, aquí firme estaré a tu lado. No, no, no me moveré, no, no, no me moveré, aquí confiado estaré a tu lado. Si la tierra tiembla, los vientos golpean, firme es la roca que me sostendrá. Si la tierra tiembla, los vientos golpean, firme es la roca que me sostendrá. Si la tierra tiembla, los vientos golpean, firme es la roca que me sostendrá. Si la tierra tiembla, los vientos golpean, firme es la roca que me sostendrá. No, no, no me moveré, no, no, no me moveré, aquí firme estaré a tu lado. No, no, no me moveré, no, no, no me moveré, aquí firme estaré a tu lado. No me moveré, aquí firme estaré a tu lado.
ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu